Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Elvin Cierro Ortiz. Soy estudiante de arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y en esta presentación les voy a estar hablando sobre uno de los arquitectos más relevantes en toda la historia de esta profesión, ¿verdad? Que es nada más y nada menos que Gian Lorenzo Bernini. Bernini, además de ser arquitecto, él también fue artista y también fue un gran escultor. Nació en 1598 en Nápoles, Italia. Después se traslada a Roma y es allí donde muere en 1680. Luego de haber realizado un gran número de esculturas y obras arquitectónicas que hasta el día de hoy dejan mucho de qué hablar. Bernini comenzó por el lado de la escultura gracias a su padre, Pietro Bernini, quien era un escultor muy reconocido. Y para ese tiempo él estaba trabajando en varias obras para la Basílica de San Pedro. Y entonces, gracias a esto, Bernini pues siempre estuvo con su padre, y por eso fue que sus habilidades como escultor tuvieron un muy rápido desarrollo. Entonces, sus primeras obras, él utiliza los conceptos del dramatismo, la grandiosidad y también efectos escenográficos. Aquí tenemos una de las esculturas que les voy a estar mostrando en la presentación de hoy. Esta lleva el nombre de Apolo y Dafne. Bernini estuvo trabajando en esta escultura entre 1622 y 1625 y está localizada en la Galería Borghese en Roma, Italia. Esta escultura está hecha con mármol blanco, y la historia que lleva a la creación de esta escultura, ¿verdad? La historia que está detrás de la escultura, de lo que esta representa, es bastante interesante y curiosa. Básicamente tenemos a Apolo y a Dafne, que son dos personajes mitológicos. Y entonces la escultura narra la historia entre estos dos personajes mitológicos. Que lo que se cuenta es que Apolo se burla del dios del amor, Eros, y en modo de maldición o castigo, le lanza una flecha de oro. Entonces, con esa flecha, Apolo queda profundamente enamorado de Dafne, mientras que a Dafne le lanza otra flecha, pero de plomo. Y esto lo que hizo fue que cada vez que ella viera a Apolo, iba a tener este sentimiento de horror y temor cada vez que se sentía que él estaba cerca o estaba frente a él. Y entonces, en todos los intentos que tuvo Apolo de conquistarla, ella lo rechazaba y lo rechazaba y lo rechazaba. Y entonces hubo un día en donde Dafne estaba tratando de escapar de Apolo y no tenía escapatoria, así que le pidió a su padre, que era un dios también, que la convirtiera en un árbol, porque así era la única forma en que se iba a poder liberar completamente de la presencia de Apolo. Así que la escultura pues representa ese momento exacto en donde, cuando Apolo se va detrás de Dafne, ve cómo ella levanta los brazos y cómo poco a poco va surgiendo esa transformación donde ella sacrifica su cuerpo para convertirse en un árbol y así poder librarse de la presencia de Apolo, para que éste no la persiguiera más. Aquí tenemos otra de las esculturas de Bernini. Esta lleva el nombre de David y es una de las esculturas más famosas de Bernini. Él trabajó en esta escultura entre 1623 y 1624, y esta escultura narra, ¿verdad?, la historia bíblica entre David y Goliat, ¿verdad? Y la escultura atrapa el momento en donde David está preparando su resortera, ¿verdad?, tomando impulso para lanzarle esa piedra a Goliat y así vencer al gigante. Y esta escultura también está en el mismo lugar que la de Apolo y Dafne, en la Galería Borghese en Roma, Italia. Aquí tenemos la escultura de la imagen de San Longino. Bernini trabajó en esta escultura entre 1629 y 1638. Y entonces esta escultura representa el momento en donde San Longino se convierte al cristianismo.
San Longino fue el soldado que le espetó la lanza a Jesús en su costado cuando él estaba crucificado en el Calvario. Esta sin duda es una de las esculturas más monumentales que ha hecho Bernini y está ubicada en la Basílica de San Pedro. Ese mismo año, en 1629, Bernini es nombrado arquitecto de la Basílica de San Pedro por el Papa Urbano VIII. Y en paralelo, mientras él está trabajando con la escultura de San Longino, también está trabajando con el diseño y la construcción del Gran Baldaquino, que fue entre 1624 y 1632. Esta sin duda una de las piezas más exquisitas del artista, en donde se combinan la cantidad de elementos de lo que es el estilo del barroco con la arquitectura. Fue construida en bronce fundido y tiene un tamaño colosal. Entonces fue un encargo que el Papa le dio para emplearle una silla papal. Y esta gran obra arquitectónica está construida sobre la tumba de San Pedro en el altar mayor de la basílica y encuadra de forma esencial con el resto del entorno. Y cuando miras a través de sus grandes columnas, este crea una esencia teatral. Y exactamente esta era la intención que tenía Bernini cuando estaba trabajando en su diseño. Entre las más grandes aportaciones de Bernini a la Basílica de San Pedro está la Gran Columnata. Esta rodea la plaza que está justo al frente del templo. Entonces la columnata tiene esta forma ovalada que era característica del estilo barroco. Y Bernini decide utilizar esta forma en los pórticos para así poder representar el significado, ¿verdad?, de lo que simboliza la columnata, que es el abrazo que le da San Pedro a su iglesia. La columnata en total tiene unas 284 columnas de orden dórico y miden aproximadamente unos 16 metros de altura y están colocadas en forma de fila para así poder crear 3 pasillos paralelos. Entonces el diámetro de estas columnas va aumentando a medida que se van acercando hacia el exterior. Y esto lo hicieron con la intención de poder arreglar la distorsión de sus proporciones cuando se observa la columnata desde lejos. Y un dato curioso sobre la columnata es que ella marca la frontera entre Italia y el Estado del Vaticano. Por último, y para culminar esta presentación, quiero presentarle uno de los últimos edificios que diseñó y construyó Gian Lorenzo Bernini, que es la iglesia de Sant'Andrea. Esta iglesia fue construida entre el 1658 y 1670 y resalta por su decoración en mármol rosa en su interior y también por ser un ejemplo de la expresión arquitectónica dentro de las ideas escultóricas que tenía Bernini. Y podríamos decir que para el diseño de este edificio Bernini se inspiró en el maestro arquitecto Vignola, porque podemos apreciar que en su planta hay un cambio de eje, lo que provoca una expansión de la iglesia hacia sus laterales y crea este tipo de doble visión de la iglesia, ya sea que estés mirando hacia el lado donde está el altar o estés mirando hacia donde está la cúpula. Bueno, pues doy por terminada esta presentación. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. Y aquí les voy a dejar los links de las diferentes páginas que utilicé para buscar información sobre Bernini, por si quieren investigar o conocer un poquito más sobre su otra escultura y otras obras que él realizó. Muchas gracias y buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nos vemos en la próxima.